Acompáñame a las historias de Aiko. Crónica de Acero y Sombra, capítulo 4. La carne de la luna negra. El sendero se angostó hasta volverse una herida abierta entre muros de raíces. No caminaba ya por un bosque, sino por las entrañas de algo que parecía haberse retorcido sobre el mismo, hasta formar pasajes donde la noche no descendía desde el cielo, sino que brotaba de la tierra húmeda y de la madera negra que lo cercaba por ambos lados. Las ramas, enlazadas muy arriba, apenas dejaban pasar la luz de las dos lunas, y esa escasa claridad, al filtrarse, no purificaba nada. Al contrario, daba a la humedad del túnel un brillo mortecino, como de carne enfriada. Aiko avanzaba en silencio, el báculo al frente, su resplandor lunar reducido a un halo pálido que a duras penas contenía la oscuridad inmediata. Tahu iba a un paso de ella, unas veces detrás y otras a un lado, como si el instinto le impidiera decidir si debía cubrirle la espalda o abrirle el camino a hierro. Ninguno de los dos hablaba, pero el bosque sí. No con palabras, sino con el crujido constante de las raíces, acomodándose bajo la tierra, con el gotear espeso que caía de las bóvedas de ramas, con roces tan leves que podían ser lluvia o respiración. Y más de una vez, Aiko creyó oír un murmullo, y más de una vez se obligó a no volver el rostro. Comprendía ya que hay lugares donde mirar demasiado es otra forma de ofrecerse. Y fue Tahu quien se detuvo primero. Alzó una mano, breve, seca, y Aiko contuvo el paso un instante. ¿Qué oyes?, preguntó ella, en voz apenas superior a un susurro. Tahu no respondió de inmediato. Su cabeza rapada, perlada de lluvia y niebla, giró apenas un grado hacia la negrura de la izquierda. Su respiración se había vuelto más corta y más baja. Nada que deba caminar sobre cuatro patas, dijo al fin. Aiko frunció el ceño. Entonces lo percibió también. No era un soplido continuo, sino una sucesión de pasos blandos, irregulares, como patas hundiéndose en barro espeso. Venían de delante, pero también de los costados. No corrían, no cazaban todavía. Estaban cerrando el cerco, rodeándolos quizás. Tahu desenvainó la espada sin violencia, casi con cansancio. El acero, el hierro, húmedo y oscuro, pareció absorber la poca luz que había. Quédate detrás de mí. Aiko no respondió con rebeldía, solo alzó un poco más el báculo. No he llegado hasta aquí para esconderme a tus espaldas. No te lo pido por orgullo, ya lo sé. Aquel breve cruce bastó, y no hubo más. La niebla baja empezó a moverse. Primero surgieron dos ojos, luego otros dos, y después, entre raíces nudosas y barro negro, fueron revelándose las formas enteras. Bestias de tamaño de lobo, sí, pero deformadas por algo que no pertenecían al mundo de la caza ni al de la naturaleza. Tenían el lomo abierto en ciertos puntos. No como una herida reciente, sino como si la carne hubiera sido apartada por dentro para dejar asomar vetas negruzcas. Fibras vibrantes y pulsantes semejantes a raíces húmedas. En algunos lugares el pelaje seguía pegado a la piel. En otros, la carne desnuda latía a la intemperie bajo una membrana aceitosa. Sus hocicos eran demasiado largos, sus costillas se marcaban de forma antinatural, y en sus ojos no había hambre sino obediencia. No al instinto, obediencia a otra cosa. Y Aiko sintió que el estómago se le helaba. No son criaturas enfermas, son criaturas hechas. Tahu no apartó la vista de enfrente, pues sangrarán como hechas. Las bestias no atacaron de inmediato, se limitaron a rodearlos. Eran 7 o quizás 8. El túnel de ramas impedía contarlas bien, porque algunas aparecían y desaparecían entre la niebla, como si el propio sendero las pariera y las ocultara a voluntad.
Aiko observó un detalle que no debió haber visto. La más grande, la que cerraba el paso delante de ellos, no mostraba los dientes. Miraba a Tahu. Y Tahu, por un solo latido, la miró de vuelta como si reconociera en aquel error una forma torcida de familiaridad. Luego la criatura agachó la cabeza, no como una embestida, sino como una especie de reverencia deforme. Aiko sintió un escalofrío limpio, hondo, casi más terrible que si la bestia hubiera saltado al instante. Tahu. Pero el nombre llegó tarde. La bestia se lanzó. Todo ocurrió con la violencia súbita de lo contenido demasiado tiempo, como un muelle suelto. Tahu avanzó en vez de retroceder. El acero trazó un arco corto y brutal que no buscó elegancia ni amplitud sino partir. La hoja entró por el cuello de la criatura y la arrojó a un lado con un golpe tan seco que el cuerpo cayó como si alguien hubiera cortado cuerdas tensas. No brotó sangre limpia. Brotó una mezcla espesa, oscura, con un brillo aceitoso que salpicó las raíces del sendero. Y dos más se abalanzaron casi al mismo tiempo. Aiko golpeó el suelo con el extremo del báculo. No lanzó un gran hechizo ni una llamarada imposible. La luz brotó en un pulso corto, lunar, puro, suficiente para herir la vista de las bestias y hacerla vacilar en pleno salto. Una de ellas cayó torcida y la otra, deslumbrada apenas un instante, siguió avanzando. Tahu la interceptó con el brazo izquierdo y el hombro, dejando que el peso de la criatura chocara contra él. El impacto lo hizo retroceder medio paso en el barro, pero no cayó. La sujetó como quien atrapa a un perro rabioso demasiado grande, con fuerza bruta y desprecio, y le hundió el puño en la espalda por debajo de la mandíbula hasta hacerla crujir. Aiko lo vio, y lo que la inquietó no fue su capacidad de luchar, ya la conocía, fue la forma. No había en él cálculo de guerrero ni furia gritada, había una eficacia más antigua, más cercana al desgarrar que al combatir. No parecía un hombre entrenado, matando para sobrevivir. Parecía algo que recordaba cómo hacerlo antes de pensarlo. Las otras criaturas atacaron entonces todas a una. El sendero se volvió un torbellino de cuerpos negros, barro, colmillos y acero. Aiko retrocedió 2 pasos para ganar ángulo, alzó el báculo y trazó con él un semicírculo tembloroso. La luz lunar surgió en una línea blanquecina a ras del suelo. No muy amplia, pero sí lo suficiente para quemar las patas delanteras de una bestia que saltaba hacia Tahu por la derecha. El animal lanzó un chillido que no sonó animal del todo y cayó girando sobre sí mismo. Otra alcanzó a Aiko. La sacerdotisa interpuso el báculo justo a tiempo. Los dientes de la criatura chocaron contra la madera clara y una vibración brutal le subió por los brazos. Estuvo a punto de perder el equilibrio. El hocico demasiado cerca apestaba a podredumbre húmeda y savia corrupta. Tahu lo vio. Todo en él cambió de una forma tan breve como aterradora. Fue el gesto ni el grito, fue la densidad, como si de pronto todo su cuerpo pensara más, como si algo invisible se apretara debajo de su piel y le endureciera los hombros, el cuello y la mirada. Atravesó la distancia de en 3 zancadas, cogió a la criatura por el costado con ambas manos y la arrancó de Aiko con una violencia tan desmedida que el cuerpo se estrelló contra las raíces del túnel y quedó un instante temblando antes de desplomarse. La sacerdotisa se quedó inmóvil un solo latido. No por miedo al enemigo, por él. Tahu ya no la miraba. Se lanzó sobre otra de las bestias, la esquivó demasiado cerca, se giró con una rapidez feroz y le abrió el lomo de una cuchillada baja. Cuando la criatura cayó no retrocedió. La remató de una segunda acometida innecesaria. Aiko sintió entonces el peso de la duda por primera vez de forma clara. No era duda sobre su valor, ni duda sobre su utilidad. Era otra cosa. Una duda sin forma todavía, nacida no de lo que sabía, sino de lo que empezaba a ver. La criatura, que antes había inclinado la cabeza, seguía viva. Estaba atrás, medio oculta entre raíces. No atacaba, solamente observaba.
Aiko la vio tensarse. No hacia ella, sino hacia Tahu. ¡A tu izquierda! Él giró apenas a tiempo. La bestia saltó como una sombra negra y muda directa al cuello. Tahu la recibió de frente y ambos cayeron al barro. La espada quedó un instante lejos, medio hundida. Aiko corrió sin pensarlo, apoyándose en el báculo para no resbalar, y descargó sobre el lomo de la criatura una ráfaga de luz tan concentrada que el pelaje y la membrana negra comenzaron a humear. El animal se apartó con un alarido. Tahu se puso en pie con el mismo movimiento. Tenía barro en la cara, sangre oscura en el pecho y una expresión que Aiko no habría sabido nombrar. No era rabia, aunque parecía rozarla. No era dolor, era una especie de hambre de combate. Un resplandor feo y antiguo que le había vaciado los ojos de cualquier cosa humana salvo lo indispensable. Y entonces ocurrió algo peor. Las criaturas restantes no siguieron luchando hasta el final. Retrocedieron una a una. No huyeron por pánico, se retiraron, mirando a Tahu. Mirándolo como se mira a algo cuya presencia no se comprende pero se reconoce. La niebla se las tragó del mismo modo que antes las había parido. El silencio cayó de golpe. Solo quedó el jadeo de ambos, la lluvia fina resbalando por las raíces y el barro removido del sendero, sembrado de cuerpos oscuros que ya empezaban a deshacerse en una mezcla de carne y savia negra. Aiko fue la primera en hablar, aunque su voz tardó en volverle. Eso no era natural. Tahu recuperó la espada del barro y la sacudió una sola vez. Nada aquí lo es. No hablo del bosque. Él alzó los ojos hacia ella. Durante un instante Aiko creyó que le respondería con dureza, que le soltaría alguna frase cortante, algún gruñido de hombre cansado de preguntas, pero no hubo nada de eso. Sonó un silencio más largo de lo habitual. Yo tampoco, dijo él al fin. La frase cayó entre ellos como una piedra en agua negra. Aiko lo observó en silencio. Él parecía tan ajeno a la respuesta como ella. Y ahí estuvo lo peor. No la amenaza de una mentira, sino la sospecha de una verdad que él no conocía. Aiko miró el sendero delante de ellos, luego los cuerpos a sus pies, luego a Tahu. Él tenía una herida abierta en el antebrazo izquierdo, superficial pero fea, y otra en el costado donde uno de los colmillos había rasgado cuero y carne. Apenas parecía notarlo. Ella, sin pedir permiso, dio un paso adelante. Quieto. Tahu frunció el sueño. No necesito. Dice, he dicho quieto. Aquello lo sorprendió más que cualquier hechizo. No por volumen, sino por el tono. Ya no hablaba la sacerdotisa distante. Hablaba a alguien demasiado cansado para soportar una negativa estúpida. Y Tahu cedió. Aiko apoyó la mano libre sobre la herida del brazo y dejó que el báculo mantuviera la luz a un lado. Esta vez el resplandor no brotó amplio limpio. Fue un pulso pequeño, tenue, casi frágil, pero suficiente para cerrar la mayor parte del desgarrón y contener la sangre. Tahu no apartó el brazo. La observó trabajar con el ceño aún duro, como si aquella proximidad le resultara más peligrosa que los colmillos. «Estás temblando», dijo él. Aiko no alzó la vista. «Si tú sigues de pie». Eso no era una respuesta, tampoco era una queja. Él guardó silencio. Ella terminó con la herida y apartó la mano. El calor breve de la curación se apagó enseguida, dejando solo cansancio en su rostro. «No deberías gastar fuerza en mí», murmuró él. Aiko entonces alzó sus ojos verdes hacia él. «No gasto fuerza en ti, invierto en llegar vivos al amanecer». Por primera vez desde que habían cruzado el bosque corrupto, Tahu esbozó algo que estuvo a medio camino entre una media sonrisa y una rendición momentánea. Y duró poco, pero Aiko lo vio. Y eso, en aquel lugar, fue casi más inquietante que la lucha. Detrás de ellos, en alguna parte del sendero ya recorrido, algo crujió bajo la tierra. Delante, el túnel de ramas seguía guardando, cerrado, oscuro, cada vez más estrecho.
Aiko apoyó de nuevo el peso del báculo. Tahu se colocó a su lado. No hizo falta decir nada. Reanudaron la marcha entre los cadáveres corruptos que ya se hundían en el barro, mientras sobre sus cabezas las dos lunas continuaban derramando su luz fría y distante, y el bosque, tras haber probado su fuerza, parecía haberse vuelto aún más silencioso. Pero no porque hubiera desistido, sino porque al fin empezaba a reconocerlos. Y amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os guste y valorad seguirme, darle like y compartirlo. Hasta la próxima.